Hola, soy el licenciado Andrés Tana, jefe de trabajos prácticos de la materia Técnicas Kinésicas 1, Cátedra Paralela, y hoy vamos a ver una clase sobre el tema de rehabilitación y discapacidad. Vamos a empezar definiendo a la rehabilitación como un tratamiento aplicado por un equipo multidisciplinario, donde el kinesiólogo es un gran parte de este equipo, donde este tratamiento se lo aplicamos a un paciente con la idea de restituir en la más plena actitud física, psíquica y social. Cuando hablamos de rehabilitación también incluimos el concepto de reeducación, que es la primera etapa de este proceso, donde acá la finalidad va a ser buscar la calidad del movimiento o del gesto motor que vamos a tratar de rehabilitar para conseguir en el futuro el automatismo del mismo. Es decir, vamos a tratar de pasar del movimiento consciente al inconsciente. Primero vamos a tratar de buscar que el movimiento que necesitamos tenga la mejor calidad posible para después, mediante la cantidad, es decir, mediante la práctica y la repetición, tratar de automatizarlo. En la clase de hoy no vamos a desarrollar demasiado el concepto de reeducación, sino que lo vamos a ir ampliando en las clases posteriores. Ya la definición que da la Organización de las Naciones Unidas es más completa sobre el proceso de rehabilitación, donde habla de un proceso de duración limitada con un objetivo definido encaminado a permitir que una persona con discapacidad, donde ya incluye el concepto de discapacidad, alcance un nivel físico, mental y social funcional óptimo, proporcionándole así los medios de modificar su propia vida. De esta definición vamos a rescatar la introducción de la palabra discapacidad, la cual vamos a desarrollar más adelante, y la frase inicial que habla de un proceso de duración limitada. Nosotros consideramos a la rehabilitación que debe ser intensiva durante el periodo donde se esperan mejorías en el pronóstico de nuestro paciente, porque una vez que se instauran las secuelas de haber, el equipo de rehabilitación lo que debe tratar de buscar es evitar los retrocesos de los objetivos que se consiguieron durante la rehabilitación inicialmente. La rehabilitación se desarrolla mediante el proceso de recuperación funcional, en el cual con las limitaciones del individuo se trata de independizarlo en la vida cotidiana, es decir, volver a habilitarlo a su ámbito físico, psíquico y social, laboral, económico, vocacional, y de esta manera posibilitarlo en la inserción en la sociedad. Es la capacitación que busca el paciente alcanzar a realizar con independencia las distintas actividades que salen de las necesidades humanas. Estas tareas, que son automáticas, pueden convertirse para estos pacientes en tareas difíciles, cuando no imposibles, lo que exigen concentración y enseñanza de métodos y técnicas especiales para su realización. El paciente realiza ejercicios de equilibrio, de balanceos, de impulsos, etc., para poder cumplir una determinada función. Para esto se debe valer de la acción muscular propia del movimiento o suplencias musculares, elementos ortopédicos o protésicos, cuando por falta de fuerza muscular, por espasticidad, por limitaciones articulares o cualquier causa adquirida o congénita que impide realizar la actividad que se le propone. Como habíamos dicho antes, inicialmente en el proceso de recuperación funcional, lo que vamos a buscar es la calidad, lo cual corresponde al proceso de reeducación. Una vez que consigamos el objetivo que nosotros buscamos en el movimiento o en la función deseada, pasaremos a repetirlas para buscar la cantidad y de esta manera buscar el automatismo y conseguir la función en la actividad de la vida diaria deseada. Vamos a ver el diferente rol que tiene el kinesiólogo como agente inserto dentro de un equipo interdisciplinario de atención del paciente. Dentro de los objetivos generales que tiene el kinesiólogo es la participación del proceso para optimizar el tratamiento y lograr una máxima capacidad funcional en el mismo. Otro objetivo es la interacción que tiene con el equipo interdisciplinario. Recordemos que como parte del equipo interdisciplinario, este consta de un médico fisiatra, un terapista ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeros, nutricionistas, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, la familia y el mismo paciente. Además, como otro objetivo general, el kinesiólogo debe tener como máxima en la toma de decisiones del equipo interdisciplinario potenciar la autonomía del paciente. Como objetivos específicos, el kinesiólogo va a tener
Primero, compartir con el equipo los hallazgos derivados de las distintas evaluaciones que realiza con respecto al déficit motor y al compromiso de la capacidad funcional del mismo paciente. Identificar variables y posibles causas de riesgo que puedan interferir en el tratamiento, presentar los objetivos programados, elegir y aplicar las técnicas de entrenamiento de ajuste a la discapacidad y las de rehabilitación para las distintas actividades de la vida diaria, las actividades laborales, sociales y profesionales. También tiene que orientar a familiares y otros participantes del equipo de tratamiento. Es como objetivo también interactuar con la familia y la comunidad en la aplicación de distintos programas de rehabilitación. Y por último, planear, diseñar, supervisar, evaluar, difundir programas individuales, grupales o institucionales de rehabilitación. Dentro de las herramientas que el kinesiólogo cuenta en este proceso de rehabilitación, la más importante es la de evaluación y tratamiento. Su opinión va a contribuir en la toma de decisiones sobre el equipamiento protésico o ortésico que va a tener el paciente para desarrollar las distintas actividades que requiera, como bipedestarse, sedestar, etc. Va a aplicar herramientas en el tratamiento sobre la piel, sobre las posibles lesiones por el decúbito obligado que pueda encontrar el paciente, con distintas herramientas desde fisioterapia a ejercicios terapéuticos. Va a brindar educación y apoyo al paciente y a su familia sobre el progreso de la rehabilitación y los distintos objetivos a cumplir. Realizará distintos ejercicios terapéuticos como pueden ser de fortalecimiento, de coordinación, de equilibrio, ejercicios respiratorios, entre otros. Será un partícipe importante en la atención primaria de la salud y en la prevención de futuras complicaciones que se puedan presentar en él. Se ocupará de la readaptación del medio ambiente, es decir, de la ergonomía, ya sea del domicilio del mismo o del ambiente laboral, para buscar una óptima relación entre las actividades de la vida diaria a realizar y el confort del mismo. Otra, otra de las herramientas que puede utilizar el kinesiólogo en el proceso de rehabilitación es el uso de la fisioterapia, como puede ser el uso de la electroterapia o electroestimulación con distintas finalidades. También existe la movilización, la estimulación multisensorial, el trabajo de la imagen corporal, distintas técnicas de relajación y también técnicas de desarrollo de las distintas actividades de la vida diaria, como puede ser trabajar la rehabilitación de la deglución, técnicas para la higiene corporal, para la vestimenta, para el desarrollo de distintas marchas. Y por último, dentro de tantas herramientas que tiene el kinesiólogo, puede tener un abordaje psicomotriz dentro del proceso de rehabilitación. Algunas consideraciones finales sobre la rehabilitación. El proceso lo que busca es disminuir las limitaciones y las restricciones. Buscamos habilitar la función que se perdió parcial o completamente. El kinesiólogo, con las diferentes estrategias y herramientas que cuenta, va a tener como objetivo que el paciente reaprenda a realizar una tarea. Cuando uno revisa la bibliografía sobre el tema, todos los autores coinciden en que es una tarea entre un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, donde el kinesiólogo en el tema de rehabilitación ocupa un rol muy importante, pero nunca lo realiza de manera solitaria el proceso. Para finalizar, lo que vamos a expresar es que desde un rol didáctico, siempre que hablamos en la materia sobre el tema de rehabilitación, lo comparamos con patologías con un abordaje neurológico. Eso es solamente desde una cuestión didáctica, cuando la realidad, si uno no se pregunta qué patologías requieren de rehabilitación, la respuesta es que todas, siempre y cuando el paciente tenga afectada alguna de sus necesidades de manera parcial o completa. Ahora vamos a hablar la segunda parte de nuestra clase sobre la discapacidad. Para desarrollar el tema de discapacidad, vamos a hablar de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y de la Salud, la cual fue aprobada en el 2001 y es conocida como CIF. Constituye un marco conceptual de la Organización Mundial de la Salud para una nueva comprensión de lo que es el funcionamiento, la discapacidad y la salud.
Se trata de una clasificación universal, útil, que pretende establecer un marco y un lenguaje estándar para describir la salud y las dimensiones relacionadas con ellas. Se llama SIF, de sus siglas en inglés, porque se acentúa más en la salud y el funcionamiento que en la discapacidad. Entendemos funcionamiento como lo referente a las funciones corporales, las actividades y la participación, y a discapacidad como lo relativo a deficiencias, limitaciones de actividades o restricciones en la participación. En el correr de la clase vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos. Es una perspectiva corporal, individual y social. Adicionalmente, SIF también considera factores contextuales, los cuales son los ambientales y los personales, y van a interaccionar con cada uno de estos componentes. Tradicionalmente, la discapacidad se entendía como el estado que empieza donde termina la salud, pasando a constituir una categoría separada. Esto se conocía como modelo biomédico. La aparición de la CIF supone un cambio radical conceptual. Establece que todos podemos experimentar en un momento de nuestra vida un deterioro de nuestra salud y por lo tanto cierto grado de discapacidad. De esta manera, salud y discapacidad se extienden por igual a lo largo de nuestra vida y no son categorías separadas. Por lo tanto, discapacidad y funcionamiento son las dos caras de una misma moneda dependiendo de la condición de salud y de la influencia de los factores contextuales. Recordemos que estos son los ambientales y los personales. El modelo que le sigue al modelo biomédico es el modelo biopsicosocial, el cual dice que la discapacidad no es una característica aislada de algunos grupos sociales, sino que se trata de una experiencia humana universal, un concepto dinámico bidireccional fruto de la interacción entre el estado de salud y los factores contextuales. La CIF está basada en un modelo integral del funcionamiento, discapacidad y la salud. Ahora vamos a ver más en detalle cada estructura y explicarlas. Básicamente, la CIF consta de tres componentes esenciales. Por el lado del funcionamiento vamos a tener las funciones y estructuras corporales, las actividades y la participación. En cuanto a funciones y estructuras corporales, tiene que ver con las funciones fisiológicas, psicológicas y los elementos anatómicos. Y en su ausencia o alteración es lo que vamos a entender como deficiencias de las funciones y estructuras. Cuando hablamos de actividades, se refiere a la ejecución individual de las tareas. Las limitaciones serían a las dificultades que tiene una persona para realizarlas. La participación se refiere al desenvolvimiento de las situaciones sociales y los problemas que el individuo experimenta para desenvolverse serían las restricciones. Los tres componentes están integrados bajo los términos de funcionamiento y discapacidad, y dependen tanto de la condición de salud como de su interacción con los factores personales y ambientales. Por lo tanto, discapacidad es el término genérico que incluye déficits, limitaciones y restricciones, e indica los aspectos negativos de la interacción entre el individuo con su estado de salud y sus factores contextuales. Veamos un ejemplo. Una persona puede tener una lesión importante en un tobillo, lo cual sería una deficiencia, pero por su buena adaptación y rehabilitación no va a presentar limitaciones ni restricciones. Así también, dos personas con las mismas deficiencias, pero con un contexto diferente ambiental o personal, pueden llegar a desarrollar limitaciones o restricciones distintas. Por otro lado, funcionamiento es el término genérico que incluye funciones y estructuras corporales, actividades y participación, indicando los aspectos positivos de la interacción entre el individuo y los factores contextuales. Veamos otro ejemplo. Una persona puede tener funciones y estructuras intactas, capacidad de realizar todas las actividades, pero su discapacidad se va a deber a tener una restricción en la sociedad a causa de su sobrepeso y ser discriminada. Los factores contextuales pueden ser externos, como son los ambientales, o internos, como son los personales.
Dentro de los factores ambientales encontramos las actitudes sociales, las características arquitectónicas, los diferentes climas por donde puede vivir la persona, las diferentes geografías por donde también puede vivir y condiciones legales y sociales en las que se puede encontrar. Dentro de los factores contextuales internos o personales vamos a encontrar la edad del individuo, el sexo, la biografía personal, a qué se dedica, el grado de educación que tiene, comportamientos, carácter, etc. Recordemos que el impacto de los factores contextuales es tan importante con respecto al funcionamiento que pueden actuar como facilitadores, es decir, tener un efecto positivo o bien un efecto negativo y actuar como barreras. Veamos un ejemplo donde aplicaríamos la SIF. Bueno, nuestra paciente se llama Mabel, tiene 56 años, vive en una zona urbana en el centro de la ciudad, en un dúplex, con los dormitorios de la casa en la planta alta, por escalera. Todos los días toma el colectivo para ir a trabajar y los fines de semana visita amigas usando el mismo medio de transporte. Hace años que siente molestias en las rodillas, pero más a predominio de la rodilla derecha, sobre todo de origen matutino. Consulta al traumatólogo y este le prescribe hacer unas radiografías y le diagnostica una artrosis avanzada en su rodilla derecha. Como primer medida terapéutica le sugiere consultar a un nutricionista para comenzar a bajar de peso y le prescribe sesiones de kinesiología para también iniciar en los ejercicios supervisados. A título informativo, la artrosis es una enfermedad degenerativa donde se ve afectado el cartílago articular, el cual se empieza a deteriorar y empiezan a erosionarse las superficies articulares, dando cierto grado de dolor y impotencia funcional. Bueno, comenzamos a completar la tabla del ejemplo de nuestra paciente. En la primera columna tenemos lo que son las funciones y las estructuras corporales. Entre paréntesis encontramos las deficiencias, que sería el grado de discapacidad. Tenemos como dominio, como habíamos contado, la rodilla derecha, que es lo que más aqueja a nuestra paciente, y como signos la erosión ósea y los signos radiográficos que encontramos, que era el desgaste articular de la rodilla derecha. Estas serían nuestras deficiencias. Pasamos a las actividades y dentro del grado de discapacidad encontraríamos las limitaciones. Nuestro dominio en este caso va a ser la movilidad, que esa sería nuestra actividad a estudiar, y nos vamos a encontrar con limitaciones al caminar, al subir las escaleras para poder acceder a los dormitorios que tenía en la planta alta y levantar objetos del piso. Nuestra tercera columna habla de la participación y a nivel de la discapacidad de las restricciones. Nuestro dominio sigue siendo la movilidad y como habíamos dicho, nuestras restricciones va a ser que se pueda subir a los colectivos y llegar a sus dormitorios, que es en un primer piso por escalera. En la cuarta columna vamos a analizar los factores ambientales. En este caso tenemos de tipo de vivienda y de transporte. Y como dijimos, era una vivienda en un dúplex en una zona urbana. Entonces los dormitorios habíamos dicho que estaban en el primer piso por escalera. Eso es condicionante. Y el uso del colectivo para trabajar y visitar amistades, para poder hacer uso de él y poder subirse al colectivo, también era otro condicionante. Por último, en la quinta columna vamos a ver los factores personales que van a ser las comorbilidades asociadas a nuestra paciente. En este caso va a tener algo de sobrepeso, como habíamos dicho, y depresión producto de las restricciones que tiene en cuanto a poder ir a visitar sus amistades o ciertas dificultades para poder desplazarse normalmente por la sociedad. Una vez completado el cuadro, vamos a tener una noción de cuál es la funcionalidad y la discapacidad de nuestro paciente y hacia dónde vamos a orientar nuestro plan de tratamiento y nuestra rehabilitación. En la fila del medio vamos a ver cuáles son los puntos de funcionalidad que nosotros tenemos que trabajar y en la tercera fila vamos a ver los puntos de discapacidad de nuestro paciente hacia dónde tenemos que dirigir la rehabilitación.
Posiblemente, una vez en tratamiento, deberíamos realizar ejercicios de fortalecimiento, de elongación, de actividades de la vida diaria para enfocar la artrosis que aqueja a nuestro paciente, para de esta manera tratar de estimular las actividades de la vida diaria, como puede ser caminar o subir escaleras, y así ir limitando restricciones y de esta manera ir bajando la discapacidad de nuestro paciente. A medida que vaya sorteando con el tratamiento ciertas limitaciones y restricciones, los factores ambientales y personales también se van a ir modificando. En el caso de que se vayan modificando positivamente, la funcionalidad le va a ir ganando a la discapacidad y de esta manera mejoraría la salud de nuestro paciente.